Wow, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la IBE, un buen número que estamos aquí reunidos y como alguien dijo, estamos los que teníamos que estar. Amén. Le doy gracias a Dios porque tú, mi hermano, tú, mi hermana, pudiste estar en cualquier otro lugar, pero fue nuestro Dios, el Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones, que te animó a estar aquí, a tener comunión unos con otros, poder tener comunión con el Hijo y con el Padre, nuestro Dios todopoderoso. Y vamos a continuar con los estudios. Dios desea tener comunión contigo. Le damos gracias a Dios también por la Iglesia Universal que nos está mirando a través de la pantalla. Le damos gracias a Dios por los amigos que nos están mirando y siguiendo. Y es el deseo de nuestro corazón, de esta iglesia, que tú puedas ser edificado en la palabra de Dios. Y por qué no decirlo, aquellos que no tienen salvación, que a través de este servicio puedas encontrar esa salvación que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Dios desea tener comunión contigo, mi hermano, contigo, mi hermana. Dios desea tener comunión con cada uno de nosotros. Y vamos a enfocarnos esta tarde, vamos a continuar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 al 29. Vamos a estar estudiando un solo versículo, el versículo 24, pero vamos a leerlo del versículo 24 al 29. ¿Ok? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos pueden decir que esta carta, la primera carta del apóstol Juan, es de bendición para sus vidas? ¿Cuántos? Yo creo que todos nosotros podemos decir que sí. Gracias a Dios por su palabra. La palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 29, dice así. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. El apóstol Juan está hablando aquí a los hermanos en Éfeso. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os es escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, en otras palabras, el Espíritu Santo de Dios que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña, el Santo Espíritu mismo os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos esa confianza de presentarnos a Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si nosotros revisamos estos 6 versículos, vamos a encontrar que la palabra permanecer se repite 6 veces. 3 veces en el versículo 24 y luego las otras 3 en los versículos 27 al 29. Y permanecer trajo a mi mente, mi hermano, lo que la palabra del Señor nos habla de mantenernos en comunión con nuestro Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios y con la congregación. Permanecer, el título que hemos puesto a este estudio es mantenerse en curso en la vida cristiana, mantener la comunión con nuestro Padre Celestial. Y la última vez que hemos estado aquí, mis hermanos, hemos dicho que un verdadero hijo de Dios edifica su vida en la verdad, y no en las emociones, no en los sentimientos, no en la superstición, ni siquiera en la mentira, peor aún en el error.
Dijimos que no es suficiente para el creyente, para ti, mi hermano, mi hermana. No es suficiente andar en luz. No es suficiente andar en amor. Somos llamados a andar en la verdad de la palabra de Dios. Dijimos que todo este pasaje, el capítulo 2 de Primera de Juan, es un estudio fundamental sobre la diferencia que existe entre la verdad y la mentira y el error. Y el apóstol Juan, mis hermanos, para darnos una idea de cuán críticos son estos días que estamos viviendo, él nos mencionó dos palabras, dos frases. ¿Se acuerdan ustedes? La primera, el último tiempo y el anticristo. Y hemos estudiado estas dos frases, estas dos palabras. Mis hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en días de crisis, en la última hora. Y los anticristos, como nos dice, los falsos maestros, como nos dice el apóstol Juan, ya están trabajando en el mundo. Ya han salido. Hay un dicho en Cuba que dice, los anticristos están sueltos y sin vacunar. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Están muy rabiosos, sueltos y sin vacunar. La última vez que estuvimos aquí, mis hermanos, dijimos que los anticristos tienen su origen, ¿dónde? En el seno de la iglesia. Y hablamos acerca de la manera como usa estos caballos de Troya para infiltrarse, para infiltrar la iglesia. Dijimos que el obrar de ellos es precisamente perturbar, dividir, detener o tratar de detener. Tratar de destruir la obra de nuestro Dios, la obra de la iglesia, a través de la mentira y del error. Pero también dijimos que parte del trabajo y de labor de un pastor, de un líder, ¿qué es? Es proteger su iglesia, proteger el rebaño. Y vamos a usar, mis hermanos, esa vara espiritual, precisamente, para cuidar de la iglesia de nuestro Dios. Dijimos que una marca de estos anticristos es que ellos abandonan la comunión de la iglesia. Y aprendimos la razón por qué es que ellos abandonan la comunión de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes? Porque ellos no tienen nada en común con nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los creyentes. ¿Verdad? Esa es la razón por qué abandonan la comunión. Aunque no me considero un escritor, yo no soy escritor por si acaso, pero le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de escribir muchos pensamientos, muchos ensayos, algunos poemas, algunas poesías. Y en esta actividad de escribir, una cosa es comenzar y otra cosa es terminar lo que tú has empezado a escribir. No es tan fácil terminar. Hay momentos como que las ideas no vienen. Hay momentos como que se hace difícil, como que las ideas se acaban, se agotan, uno comienza a frustrarse y pareciera que la idea lógica es terminar, rendirse, parar. Hay momentos como estos. En estos momentos es que tenemos que mantenernos firmes. En estos momentos tenemos que mantener el rumbo y seguir adelante. Eso es muy importante. Y lo mismo sucede, mis hermanos, con la vida cristiana. Lo mismo sucede. Después de esa gran emoción que como hijos de Dios experimentamos, esa salvación tan grande que hemos recibido de nuestro Padre Celestial a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Después de saber que esa carga pesada que teníamos y que la llevábamos de nuestros hombros ya no es de nosotros. Después de estos momentos, mis hermanos, a menudo vienen tiempos muy difíciles.
Vienen tiempos de duda. Vienen tiempos en los cuales las voces del enemigo se levantan contra nosotros. Tiempos en los cuales nuestra fe es probada y nos desanimamos y queremos abandonar nuestra carrera. Es en esos momentos, mis hermanos, que perseverar. Es en esos momentos en que la paciencia del cristiano es muy importante. Es en esos momentos cuando tenemos que prestar atención, como nos dice el apóstol Juan, a lo que hemos oído desde el principio, para no detenernos, para no desviarnos, para no abandonar la carrera, mi hermano, para poder mantenernos en curso. Mira lo que el autor al libro de Hebreos nos dice en el capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Así que debemos, dice él, prestar atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos, dice, de ellas. Es importante, hermano, que tú y yo estemos siempre recordando lo que nosotros hemos oído desde el principio. Y mi hermano, la idea es interesante, la idea es muy interesante. Basta hacer un pequeño descuido cuando tú estás manejando en el timón, o dejar de mirar al frente por alguna distracción. Especialmente ahora que estamos usando los celulares, hay que tener mucho cuidado para que la fuerza implacable de la velocidad de ese carro te saque de la pista y tú ya sabes dónde vas a parar, ¿verdad? Quizás la pregunta lógica a todo esto, mis hermanos, que hemos mencionado sería la siguiente. Como cristiano, como cristiana, como creyente, como hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer para mantenerme en curso? ¿Verdad? Eso sería la pregunta lógica. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para mantenerme en curso, para perseverar, para permanecer, para tener esa comunión continua con mi Dios, con mi Señor? ¿Qué tengo que hacer para mantenerme firme en la carrera cristiana? Sabemos que en la carrera cristiana no hay piloto automático. En la carrera cristiana no podemos darnos ese lujo de, bueno, voy a darme un break y voy a dejar ahí el piloto automático para que continúe nuestra vida, ¿verdad? No podemos darnos ese lujo. Hay un himno muy hermoso que siempre ha estado en mi mente y dice lo siguiente, es relevante a lo que estamos estudiando. Dice, nada sé sobre el futuro, dice, desconozco lo que habrá. ¿Cuántos de ustedes conocen el futuro? Nadie conoce el futuro, solo nuestro Dios, solo nuestro Señor. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de unas horas, dentro de un día, con nuestras vidas, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. No sabemos lo que va a suceder. Nada sé sobre el futuro, dice, desconozco lo que habrá. Es probable, dice, que las nubes mi luz vengan a opacar. Es probable que las nubes. Y las nubes, mis hermanos, nos habla de los vientos contrarios que nos presenta la vida, de las circunstancias, de las pruebas. Pero las nubes también pueden representar a nuestros enemigos, ¿verdad? A Satanás, nuestra carnalidad, y al sistema del mundo. Las circunstancias, las pruebas, nuestros enemigos vienen, se levantan contra nosotros y quieren destruir, quieren opacar nuestra luz. En otras palabras, nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, nuestra comunión entre nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad?
¿Cómo puedo asegurarme de que el enemigo, de que el mundo, la carne, no me desvíen? Sería una buena pregunta. ¿Cómo puedo asegurarme que estos enemigos no me saquen de la carrera? ¿Cómo puedo asegurarme de crecer a la estatura de Cristo? ¿Cómo puedo asegurarme de que sus propósitos se cumplen en mi vida? Esos propósitos de nuestro Padre Celestial. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo especial para ti, mi hermana, mi hermano, para ti, para nuestros hogares. Dios tiene un propósito para esta iglesia local, para la IBE, como para su iglesia universal. ¿Cómo puedo asegurarme de que sus propósitos se cumplan en mi vida? Mi hermano, de esto, precisamente de esto tratan estos versículos. Mira lo que dice el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en comunión con el Hijo y con el Padre. Es interesante ver, mi hermano, que en el griego este versículo, en el griego, este versículo comienza con la palabra ustedes. Ustedes, y se lo voy a parafrasear de esta manera, el versículo 24, especialmente la primera parte, lo voy a parafrasear de esta manera. Dice, ustedes por lo tanto permanezcan en lo que han oído desde el principio. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Ustedes, IBE, iglesia local, por lo tanto, permanezcan en lo que han oído desde el principio. Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como Salvador. Y esa palabra, por lo tanto, ya la hemos estudiado muchas veces. Y esa palabra, por lo tanto, trae a connotación a lo que se había hablado en los versículos anteriores. Si ustedes recuerdan qué es lo que estábamos estudiando o qué es lo que estudiamos la semana pasada acerca de los anticristos, la manera como ellos trabajan. Entonces aquí el apóstol está haciendo un contraste y él quiere hacer, mi hermano, un énfasis para contrastar a los anticristos, a los falsos maestros que niegan que Jesús es el Cristo con nosotros, la iglesia, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios. Con ese propósito lo hace. Y hermano, el contraste, la diferencia entre los anticristos, los falsos maestros y los verdaderos hijos de Dios ya ha sido marcada por la gracia de nuestro Padre Celestial, al darnos de su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos entender que la verdad. Es imposible entender los secretos, el mensaje de nuestro Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y trasladarnos, dice, de las tinieblas, del error y de la mentira, al reino de su luz, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del nuevo nacimiento. Ese es el contraste. Esa es la diferencia que hay entre el anticristo, el falso maestro, y el verdadero Hijo de Dios. En otras palabras, mi hermano, lo que el apóstol Juan nos está diciendo es, la única forma de protegernos contra el espíritu, contra estos falsos maestros, contra el espíritu del anticristo, es, dice, perseverar. La única forma de mantenernos, mi hermano, de protegernos contra estos hombres es mantenernos en curso, dice, es permanecer en el mensaje cristiano, es permanecer en el mensaje central, es permanecer en el mensaje original, es permanecer en el mensaje que hemos escuchado desde el principio. Escúchame bien, mi hermano. Mientras caminemos en la simplicidad y el poder de este mensaje, nunca seremos desviados. Nunca seremos desviados.
Ahora el apóstol Juan nos dice que esta verdad, que este mensaje, no tenemos que crearlo, no tenemos que inventarlo, sino más bien Él nos manda y nos habla de que tenemos que disfrutar del mensaje. Tenemos que conservarlo, tenemos que mantenerlo vivo, dice, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y mi hermano, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa verdad que el apóstol Juan nos está hablando? Pues tenemos que regresar al primer versículo de la carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice el apóstol. Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. En otras palabras, este mensaje, esta verdad es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi hermano. Ese es el mensaje. El permanecer, el perseverar, el mantenerse en curso, mi hermano, en la vida cristiana, no depende de nuestras buenas obras que tú y yo podamos hacer. Porque para ser sinceros, necesitamos mucho de nuestro Dios. Tú y yo. Para perseverar, para permanecer, para mantenernos en curso en nuestra vida cristiana, mis hermanos. Necesitamos de esta verdad, de este mensaje que hemos oído y creído desde el principio. ¿Cuántos recuerdan ese día cuando tú, mi hermano, mi hermana, recibiste al Señor Jesús como Salvador? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos? Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando llegué a esta parte del mensaje, se me vino a la mente algo un supuesto. Y ese supuesto es el siguiente. Mi hermano, cuando te encuentres cara a cara con Dios, ¿qué le responderás cuando Él te pregunte? Escúcheme bien. Cuando Él te pregunte, ¿por qué crees tú que mereces estar aquí en este lugar, en el cielo, y gozar de eterna comunión conmigo? ¿Qué le responderás? Cuando tú te encuentres cara a cara con Dios y Él te diga, ¿por qué crees tú que mereces estar aquí en el cielo y gozar de eterna comunión conmigo? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Porque te portaste bien? ¿Por tus buenas obras? ¿Por tu propia justicia? ¿O por quién? Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por su justicia, ¿verdad? Y por la gracia de nuestro Padre Celestial, que aplica la justicia de nuestro Salvador en nuestras vidas. Es el deseo de mi corazón que todos los que estemos aquí podamos responderle a nuestro Creador de esa manera. Ahora, mi hermano, es interesante ver que 6 veces, como mencionamos al inicio, en estos versículos que hemos dado lectura, el apóstol Juan usa el mismo verbo permanecer, el verbo habitar, continuar. Y como dije, 3 veces lo menciona en el versículo 24. Si ustedes revisan este versículo 24, van a observar que este verbo permanecer se repite 3 veces. Me parece que el apóstol Juan le encanta este verbo bastante. También lo encontramos en su evangelio, ¿no? Permanecer en mí, ¿verdad? Y este verbo permanecer viene del griego que significa tener una dirección permanente. Tener una dirección permanente. Y el otro
pensamiento que más me gusta es el siguiente: hacer de un lugar estable y fijo. Eso es permanecer. Hacer de un lugar ¿qué? Estable y fijo. Yo vivo en ese lugar. Yo soy miembro de la IBE y me reúno aquí, en este lugar. Una residencia fija, estable. Escúchame bien, mi hermano. Si queremos mantenernos en curso, si queremos perseverar y seguir adelante, si queremos seguir creciendo como creyentes y como iglesia local, si queremos servir a Dios, si queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestras vidas, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias que vienen a nuestras vidas, entonces debemos asegurarnos que la verdad de nuestro Dios se establezca en nosotros. Debemos de asegurarnos que la verdad de Dios haga un hogar permanente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora no es tanto que debemos de aprender una cosa nueva. El apóstol no está hablando de esto, algo nuevo. Porque las cosas nuevas en sí mismas pueden ser una gran trampa. En medicina, ustedes saben que yo soy médico. Y siempre a los pacientes les gustan las medicinas nuevas. Doctor Jiménez, he escuchado por la televisión o miré en el internet que ha salido esta nueva medicina. ¿Por qué no me la receta? Confundimos. Creemos que lo nuevo siempre es lo mejor, pero no es así. Y en medicina hay un concepto un poquito antiguo, pero muy bueno, que dice: no seas el primero en recetar algo, pero tampoco seas el último. Hay muchas medicinas buenas que prometen muchas cosas, pero después, con el tiempo, nos damos cuenta que la eficacia no es como se pensó y los efectos colaterales o secundarios son tan graves que tenemos que retirar esa medicina. Entonces lo nuevo no necesariamente es lo mejor, ¿verdad? Tristemente los seres humanos, casi siempre por nuestra naturaleza, somos atraídos por algo solo porque es nuevo. Casi siempre pensamos en que lo nuevo es lo mejor. A menudo nos dejamos deslumbrar por algo nuevo y emocionante. Incluso, escúcheme bien, esto es bien peligroso. Incluso si se aparta de la verdad. Tristemente. Incluso muchas veces si se aparta de lo que hemos escuchado, oído, desde el principio. Se infiltra el falso maestro, el anticristo, y comienza a traer cosas que nuevas. El enemigo, mi hermano, conoce nuestra naturaleza. Conoce que somos bien vanidosos, llenos de vanagloria. Y es por eso que él se presentará a través de los anticristos, de estos falsos maestros, con cosas nuevas, para apelar precisamente a nuestra vanagloria, a nuestra vanidad. Lo mismo que hizo la serpiente en el huerto. Con que Dios les ha dicho esto, con que el pastor Julio te ha dicho esto, oh, qué raro, está mal, porque aquí mira, esto es algo nuevo. El pastor está obsoleto, pobrecito, ya hasta barbas le han salido. Necesitamos renovarnos. Necesitamos una teología nueva. Algo que atraiga a la comunidad. Y cuántas otras cosas más que el enemigo va a inventar. Pero ¿sabes qué? Cuando se trata de la verdad, lo nuevo no siempre es mejor, mi hermano. No siempre es mejor.
lo que escuchaste desde el principio, cuando recibiste al Señor Jesucristo, es lo mejor. Lo que fuiste enseñado por el Espíritu Santo de Dios es lo mejor. Por lo tanto, mis hermanos, lo que necesitamos hacer es aprender, es entender más, investigar profundamente y sobre todo meditar, escúcheme bien, reflexionar, aplicar y practicar las grandes verdades que hemos recibido desde el principio de nuestra vida cristiana, de nuestra experiencia cristiana. Muchos de nosotros, los creyentes modernos, somos creyentes modernos, ¿no? Algunos con terno como el pastor, otros no, un poquito más zafadito. Había un hermano allá en Perú que hablaba de estos cristianos modernos como cristianos a media caña, decía. En inglés se dice wishy-washy. Cristianos de media caña. Muchos de nosotros dedicamos muy, pero muy poco tiempo en meditar. Muy, pero muy poco tiempo en reflexionar y en permitir que las grandes verdades de nuestra fe, escúcheme bien, hagan su residencia permanente, hagan su hogar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por el contrario, pasamos mucho tiempo en nosotros mismos, ¿verdad? Hablando de nuestras vanidades, de las comidas, hablando de nuestros ídolos, de planes y deseos y caprichos de este mundo. Pero no estamos hablando de cosas espirituales. No estamos hablando del carácter de nuestro Dios. No estamos hablando de la persona de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección. No estamos hablando, mi hermano, de la persona y de la obra del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y que nos ayuda y que nos fortalece para seguir adelante. No estamos hablando de nuestra naturaleza caída, de nuestras debilidades. No estamos hablando de la gracia de Dios y el regalo de nuestra salvación bendita. No estamos hablando del proceso de cómo llegar a ser un mejor hijo de Dios, de este proceso de santificación. Y no estamos hablando de cómo servir y glorificar a Dios con nuestras vidas. Y no estamos hablando de esa esperanza bienaventurada de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, es la siguiente. ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién tienes comunión? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Tus mejores amigas. ¿De qué hablan cuando se reúnen? ¿De qué están hablando? Es triste ver hermanos y hermanas con muchos problemas, y es obvio, hermanos y hermanas con muchos problemas. Escúchame bien, que en lugar de estar buscando ayuda, que en lugar de estar buscando guía, de buscar comunión con hermanos y hermanas maduras en la fe, en la vida cristiana, les encanta la comunión con las personas menos indicadas, con las personas que necesitan aún más ayuda que esas hermanas y hermanos. Escúchame bien, mi hermano. Algo mal está pasando contigo si tú estás haciendo esto. Algo mal. Estamos hablando de los anticristos y de los verdaderos. Estamos hablando también una frase que el apóstol Juan nos está enseñando todos estos capítulos, es comunión. Y comunión es compartir cosas en comunes. Hay algo mal en tu vida, mi hermano, si tú estás buscando comunión con alguien que no comparte estas verdades que estamos hablando. Y es por eso que el apóstol Juan nos está escribiendo para poder examinar
nuestros corazones. Mi hermano, mi hermana, ¿estás segura? ¿Estás seguro que eres uno de nosotros? ¿Un verdadero hijo? ¿Una verdadera hijo de Dios? ¿Estás seguro que tu fe está fundada en la verdad o en la mentira? ¿Estás seguro que tu fe está fundada en lo que escuchaste desde el principio? ¿O en las cosas nuevas del anticristo, del falso maestro? Ahora, es verdad, mi hermano, es verdad que estas verdades que hemos hablado, el carácter de nuestro Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la persona y la obra del Espíritu Santo, nuestra salvación, el proceso de santificación. Es verdad que estas verdades existen de una forma independiente de nosotros, pero ¿sabes qué? Ellas necesitan vivir permanentemente en nuestras mentes. Estas verdades necesitan vivir permanentemente en nuestros corazones. Mira lo que el salmista nos dice, lo que pasa con el creyente que medita en la palabra de Dios, con el creyente que hace que la palabra de Dios haga un hogar permanente en su corazón. Mira, Salmos 1, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice así: bienaventurado el varón, el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene lo que venimos hablando, de hacer de tu corazón y de tu mente un hogar para la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita, dice, de día y de noche. ¿Y qué pasará con ese hermano y con esa hermana? Si hace de la palabra de Dios, si hace de su corazón un hogar permanente a la palabra de Dios, ¿qué pasará? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, fuerte, verde, fructífero, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace. ¿Qué dice? ¿Quién quiere prosperar? No solamente materialmente, sino espiritualmente, ¿verdad? ¿Quién quiere prosperar? Si queremos prosperar, ¿qué tenemos que hacer con nuestro corazón? Un hogar permanente, fijo y estable. ¿Para quién? Para la palabra de Dios. Esta es la razón, mis hermanos, por qué vivimos como vivimos. No hemos hecho de nuestros corazones un hogar permanente para la palabra de Dios. No hemos hecho de nuestros corazones un lugar permanente para aquel mensaje, para aquella verdad que hemos escuchado desde el principio. Es por eso que vivimos como vivimos. Vivimos insatisfechos, afanados, corriendo de un lugar a otro. Vivimos como que si todo lo que hacemos no nos alcanza, lo que ganamos cae en un saco roto. Vivimos como que si por más que nos esforzamos, siempre volvemos al mismo lugar. Esa no es tu historia, mi hermano, mi hermano. Medio que nos parecemos al hámster, ¿verdad? A ese animalito que está corriendo, ahí está dándole vueltas y vueltas y vueltas, siempre queda en el mismo lugar. No crecemos espiritualmente. Nos quedamos en ese mismo lugar. Hay un dicho que dice lo siguiente: la práctica hace la perfección. ¿Cuántos creen en esto? La práctica. Si tú practicas algo, puedes llegar a la perfección en esa tarea. ¿Verdad? Y esta verdad, mis hermanos, es obvia y es vista en muchas áreas de nuestra actividad humana.
Personalmente yo lo veo en mis hijos, lo escucho cuando ellos están tocando la guitarra, están tocando los drums, la batería ahí. Por ejemplo, si quieres ser un buen jugador de fútbol también, de soccer, ¿qué tienes que hacer? Es practicar. Practicar cómo parar la pelota, cómo llevar la pelota, porque tiene su forma, no es tan fácil y hay que practicar. Practicar cómo dar un pase, inclusive, a tal punto que salga automático, a tal punto que esté ahí dentro de ti y cuando tú necesites dar ese pase salga de una manera natural. La práctica hace la perfección. Estamos practicando estas grandes verdades de nuestro Dios. Mis hermanos, de la misma manera sucede con la vida cristiana. Escúcheme bien. Si quieres perseverar, si quieres avanzar, si quieres mantenerte firme en comunión, permanecer en nuestro Padre Celestial, en el Hijo y en el Espíritu, si quieres crecer espiritualmente, si quieres servir sobre todo, honrar y glorificar el nombre de Dios, si quieres que tu vida sea como la vida que describe el salmista, una vida que posee vitalidad, una vida que lleve fruto, una vida que sea prosperada, entonces, escúchame bien, mi hermano, tienes que dejar que la palabra de Dios haga un lugar permanente en tu corazón. Tienes que dejar que la palabra de Dios obre profundamente en tu vida. Tienes que aplicar, tienes que entrenar, tienes que practicar lo que has escuchado desde el principio. En otras palabras, tenemos que vivir vidas a la luz de esta verdad. De otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos. Podrás engañar al pastor. Podrás engañar al esposo, a los hijos. A Dios no lo vas a engañar. Tenemos que vivir nuestras vidas cristianas, mi hermano, a la luz de lo que hemos escuchado desde el principio. Tenemos que practicarla constantemente. No solamente tenerla en nuestras mentes como un dato, como una información más. No va a funcionar. No va a funcionar. Hay muchas personas que no son salvas y que conocen más de la palabra de Dios que todos nosotros que estamos aquí. El mismo Satanás y sus ángeles conocen más de la palabra de Dios que tú, mi hermano y mi hermana. Tener conocimiento, datos, información de la palabra de Dios no te hace un verdadero hijo. ¿Qué te hace un verdadero hijo de Dios? Lo que hemos escuchado desde él, que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mi hermano, cuando vivimos o vivamos en la sencillez de esta verdad, de la verdad de Jesucristo, entonces nos mantendremos en curso. Entonces permaneceremos en el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo y en comunión con toda la iglesia de nuestro Padre Celestial. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo está orando. Y la razón, porque es que el apóstol Juan nos ha escrito esto, es porque él quiere que todos nosotros nos examinemos nuestro corazón. ¿Estamos en la verdad o estamos en la mentira?
O somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, o somos víctimas de estos anticristos, ¿verdad? Ahí donde estás, mi hermano, me voy a dirigir a ti. Permanecer en el Hijo y en el Padre, vivir en Jesús, mi hermano, no es una cosa pasiva, no. Es una cosa activa, significa actuar, significa vivir lo que creemos, significa practicar, significa expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entregarnos nuestra mente, fuerza, corazón y espíritu a vivir la vida de Jesús. A aplicar y entrenar, vivir lo que hemos sido enseñados desde el principio. Permanecemos en Él no por una ley física, como una barra de hierro que está ahí en el suelo, sino por una ley moral y espiritual, por la grandeza del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre, que nos mantiene unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más, mi hermano. No solo somos llamados a permanecer en Él, sino que Él también permanece en nosotros. Como ves, esto es una relación de dos vías. Por un lado, tenemos que tener cuidado de permanecer en Cristo, tanto como si todo dependiera de nosotros. Pero por otro lado, tenemos que confiar en su promesa de saber que la verdadera razón de tu permanencia en Cristo radica en su amor, en su gracia, que nunca cambia y que son inmutables, mi hermano. Y para ti, mi amigo, que nos estás visitando, que nos estás mirando, tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador. El mundo en el que vivimos está lleno de personas que buscan de una u otra manera a Dios. Algunas con sinceridad, otras quizás por diferentes motivos. Pero ¿sabes qué? Si tú, mi amigo, quieres permanecer en Dios, si tú quieres tener comunión con este Dios todopoderoso y gozar de su perdón y salvación, pues esta tarde el apóstol Juan te dice cómo hacerlo. Deja que el mensaje de los apóstoles, deja que el mensaje que hemos escuchado desde el principio viva en ti. Ven tal como estás, tal como eres, arrepiente, pídele perdón de tus pecados, pídele el perdón de tu vana manera de vivir y entrega tu vida a Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay algún hermano que quisiera pasar adelante, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, mi hermano, mi hermana, pasa adelante. Aquí podemos separarnos. Hay suficiente espacio. Yo te invito, pasa adelante, consagra tu vida al Señor. Haz de tu corazón un hogar permanente para la palabra, para las verdades de nuestro Dios. Pasa adelante. Pasa adelante, mi hermano, mi hermana. Pasa adelante. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando. Pasa adelante. Entrega tu vida. La vida cristiana no es para débiles. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para valientes. Así como nuestro Señor dice que en gozo sufrió la cruz. ¿Ustedes creen que si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido un débil, hubiera soportado la cruz? El Evangelio es para valientes.
Pasa adelante. No permita que una vez más el enemigo gane esta batalla. Pasa adelante. Entrega tu vida al Señor. Entrégale. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu pueblo. Gracias por estos hermanos, hermanas, que han sido sensibles, Señor, a tu palabra. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, sus problemas, sus luchas. Pero ellos, valientemente, han pasado aquí adelante. Y yo te pido, Señor, y yo te pido, Padre, sé propicio a cada una de sus necesidades. Bendícelos. Ellos quieren, Señor, entregar tu vida, su vida a ti. Ellos quieren hacer de sus corazones un lugar permanente para tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia. Bendice a la IBE. Bendice a tu iglesia universal. Gracias en Cristo Jesús. Amén.